buenas tardes, ya estamos empezando aquí Agenda del Empleo, aquí en Empleos TV, y nos da mucho gusto poder abordar un tema súper interesante que viene de muchos cambios, es una transformación muy importante, pero que creo vale la pena empezar a analizar punto por punto y saber de qué manera podemos nosotros entender y poner en acción o cómo nos afecta, qué implica toda esta reforma laboral que recientemente se aprobó aquí en el país. Y para hablar de este tema está con nosotros Álvaro Altamirano, que es socio director de Altamirano y Estudillo. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Encantado, con muchísimo gusto, Pilar. Y bueno, queremos empezar por el principio, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se aprobó? ¿Qué es lo más importante? Y también empezarlo a llevar hacia qué tienen que hacer las empresas, las organizaciones, las áreas de recursos humanos, pues para poder adaptarnos a este cambio laboral que viene. Pues mira, antes que nada, un antecedente muy importante es que actualmente la justicia laboral se imparte por unos órganos que se llaman juntas de conciliación y arbitraje, que dependen del Poder Ejecutivo. Estos órganos tienen ciertos representantes, está el presidente y tiene un representante de los trabajadores y un representante de los patrones. Y la verdad es que la justicia laboral el día de hoy no está funcionando. Son juicios que no son prontos, no son expeditos, te duran, tuvo un caso, un asunto que tuvo 14 años de duración en las juntas de conciliación, acabó en la Suprema Corte. Entonces, se pensó en qué fórmula se podía optar para trasladar a la justicia del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Entonces, uno de los grandes primeros principios que tiene esta reforma laboral es que vamos a pasar la justicia laboral del Ejecutivo al Judicial. Y ya no van a ser juntas, van a desaparecer en un lapso de 4 años, cuando mucho, van a ser ahora tribunales laborales, van a depender de un solo juez, y la apuesta es que sea una justicia mucho más pronta y expedita. Eso por lo que se refiere a la solución de asuntos individuales. En ese tema, este no es un modelo novedoso, es decir, en México había tardado ya en hacer este cambio, sí, de pasar a tribunales laborales. Bueno, lo que pasa es que toda la justicia prácticamente depende del Poder Judicial. Y las juntas de conciliación era el único órgano administrador de justicia, o de los pocos que hay en el país, que estaban todavía fuera del Poder Judicial. Ahora el objetivo, y ahí tenemos que apostarle, es que se asigne un presupuesto muy importante, Pilar, para que estos tribunales realmente funcionen y para que haya una capacitación y adiestramiento de los nuevos jueces que realmente van a ser los que van a impartir justicia. El objetivo es que si un juicio el día de hoy dura 3 o 4 años en promedio, y eso si no te vas a un juicio de amparo, pues que en los nuevos tribunales y con el nuevo procedimiento puedas tener un asunto que se resuelva en 4 o 5 meses, 6 a más tardar. Y esto, a lo que también se le está apostando con esta reforma que se acaba de publicar el 1 de mayo, es a la conciliación, a privilegiar previamente a los juicios la conciliación, con un requisito muy claro de que el trabajador deba de ir ante un órgano de conciliación antes de poder presentar su demanda ante el tribunal. Y te explico rápidamente cómo van a operar estos centros de conciliación. Va a haber uno a nivel federal, que se va a llamar Centro Federal de Conciliación, y en este centro se va a llevar toda la conciliación referente a las empresas que son de carácter federal, por la división que hace nuestro artículo 123 de la Constitución y el 527 de la Ley. Que por ejemplo podrán ser ¿qué industrias? Para que Pues, las veamos mira, ubicando. todo lo que son automotriz, huleras, caleras, ferrocarriles, grandes cinematográficas, en fin, todas las grandes industrias petroquímica de nuestro país, las que realmente son el impulso productivo del país, están en la jurisdicción federal. Ahora, si me voy al comercio, que es la jurisdicción local, habrá centros de conciliación en la Ciudad de México y en todos los demás estados de la República. También con el objetivo de que previamente, antes de ir al tribunal, al juicio, vayas a la conciliación. Entonces, es muy importante la conciliación, o sea, es decir, aquí fundamental. En este nuevo proceso es fundamental la conciliación. Y sabes que, Pilar, acabar con este paradigma que antes establecíamos, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y desde mi punto de vista tenemos que cambiarlo. Yo creo que tenemos que apostarle a un muy buen arreglo en el que ambas partes queden satisfechas, y si no se puede un muy buen arreglo, entonces sí ten un magnífico juicio ante los tribunales. Y tenemos que acabar con esta idea de más vale un mal arreglo que un buen pleito. O sea que si la apuesta es a la conciliación y a la solución rápida, ágil y para beneficio de ambas partes de los problemas.
Y sobre eso vamos a hablar más adelante, vamos a hacer aquí una pausa, porque tenemos otros temas que abordar, que tienen que ver como, a ver, cómo firmo un contrato hoy, ¿no? Colectivo de trabajo, todo el tema sindical es otro tema fundamental. Sindical, que cambió muchísimo, pero vamos a hablar de ello regresando de este corte. Con muchísimo gusto. Estamos de regreso aquí en Empleos TV, en Agenda del Empleo. Álvaro, pues estamos platicando sobre todos estos cambios que tiene la reforma laboral y nos quedamos con este tema de los contratos colectivos y con el tema sindical. Claro. ¿En dónde tenemos que poner atención? Pues mira, al día de hoy es una mala práctica el que existan estos famosos contratos colectivos de protección, que implica pues realmente un documento que firma el representante de los trabajadores o líder sindical con el representante de la empresa, lo firman, lo presentan ante una junta de conciliación y con eso evitamos que venga un emplazamiento a huelga y un estallamiento de la huelga por un grupo de trabajadores o un sindicato no deseado. ¿Y por qué está mal? Porque en el fondo nadie de las personas que trabajan en la empresa tiene idea de que existe este contrato colectivo de protección o de que lo están representando y de que hay una libertad de asociación real y verdadera. La ley ahora lo que establece es que debe haber una libertad total de asociación, que esto viene además del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, no es algo totalmente nacional. Y ahora con, de alguna manera, las negociaciones que se dieron del TEMEC y que está en proceso de ratificación el convenio, este tratado comercial tan importante, entonces se generó la idea de dar a los sindicatos y a los trabajadores una real y verdadera transparencia y libertad de asociación. Entonces, de tal forma que cuando tú entras a una empresa puedas decidir no tener sindicato y por lo tanto no pagar cuotas, o ser miembro de un sindicato o de otro sindicato. Del A o del B. Exacto, pero ya como una alternativa viable. ¿Qué hay? Hay un candado para evitar que no haya 3 o 4 o 5 sindicatos en una empresa, que tú imagínate la complicación que eso generaría. Entonces la ley establece que cuando menos el 30% de los trabajadores deben de estar de acuerdo para plantear una huelga o incluso para determinar una mayoría en la representación de los trabajadores de una empresa. El objetivo es que sí haya un sindicato, que haya una constancia de representación de los trabajadores y que con esto logres tener una representación real de los trabajadores por parte de sus sindicatos. ¿Qué beneficio tiene el hecho de que existan varios sindicatos en una empresa cuando de todos modos habrá uno que sea el que determine, digamos, la mayoría de la negociación con el patrón? Hay muchas empresas que tienen ya hoy varios sindicatos. Tú imagínate una aerolínea que tiene un sindicato para los pilotos, por ejemplo, otro sindicato para las aeromosas y un tercer sindicato para todo el personal de tierra. Al día de hoy ya sucede. Lo que no sucede y no es común es tener 2 o 3 sindicatos que agrupen al mismo tipo de trabajadores. ¿Sí me explico? Entonces, me parece que aquí el objetivo es, y el gran reto de todas las personas que se dedican al capital humano dentro de las empresas, es a fortalecer la relación con sus propios trabajadores y propiciar de alguna manera que los trabajadores también fortalezcan los lazos con los sindicatos que los van a representar. Somos parte de un mismo equipo. Tenemos que acabar con esa idea de que el sindicato es mi opositor o es la persona que está totalmente en contra de mí. Yo creo que el sindicato también tiene una gran área de oportunidad, que entiende que estamos todos en un mismo círculo, en un mismo barco, y todos caminando y navegándose en un mismo lugar. Esos van a ser las empresas exitosas, las que tengan un capital humano y gerentes de recursos humanos sólidos, fuertes y con políticas de apertura y de conocimiento y de entendimiento de la problemática, y también un sindicato fuerte. Y creo que ese es el gran reto que todos tenemos como empresas, como trabajadores y como representantes sindicales con esta reforma laboral. Y por ejemplo, ¿qué pasa si se tiene que firmar apenas un contrato colectivo de trabajo nuevo? Porque ya entró en vigor la reforma, ¿no? Hay lapsos, en todos los artículos transitorios hay algunos lapsos que establece. El plazo mayor para la desaparición de las juntas, por ejemplo, ya para la total operación de los tribunales es hasta de 4 años. Y hay muchos contratos colectivos al día de hoy, que es muy importante aclarar, que van a seguir siendo válidos. Sin embargo, en este lapso de 4 años, los sindicatos tendrán que actualizar los nombres de sus representados
de sus representados, sus asambleas, su registro ante la autoridad que ahora será este Centro Federal de Conciliación, y tendrán que tener una constancia de mayoría para acreditar que ahora sí existe una representación real, Pilar, y no una simple renovación de un papelito que los trabajadores ni se enteran quién lo está firmando y que supuestamente su representante sindical está firmando ese documento. Entonces, la apuesta es a una representación real de los trabajadores y de sus intereses. Esa es la gran apuesta. Y quisiera que nos platicaras esta parte donde se le está pidiendo al sindicato contar con una constancia de representatividad. Que eso es mucho para protección para los empresarios, ¿no? Para las empresas. Y para los propios trabajadores, porque tampoco sería razonable que, como bien decíamos hace un momento, tengamos 3 o 4 o 5 sindicatos en una misma empresa. Creo que a todos conviene que el que tenga la mayoría y el que pueda tener una mejor representación sea el que pueda negociar con la empresa las mejores condiciones para los trabajadores. Entonces, esta constancia de mayoría y de representación va a ser muy importante porque va a evitar mucha corrupción. Imagínate cuántos sindicatos no llegaban a una empresa que no tenía trabajadores, amenazaba con estallar una huelga con trabajadores que ni siquiera conocía y obtenía de eso 50, 100, 150, medio millón de pesos, dependiendo del tamaño de la empresa. Eso, el objetivo es que se acabe. Con esa extorsión. Por supuesto. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa y ya regresamos para hablar del tema de cómo se va a ir aplicando hacia adelante la reforma, pero también todos los retos que vienen, porque no es lo único que se tiene que cambiar en la Ley Federal del Trabajo. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos. Encantado. Estamos de regreso aquí en Empleos TV, en Agenda del Empleo. Y en este tercer bloque vamos a hablar sobre los retos que vienen, porque hay temas que se quedaron pendientes también en la discusión para aprobar esta reforma laboral. Entonces, bueno, platícanos, ¿cuáles son esos retos que hoy como país tenemos? Un poco decías, ¿no? Es necesario que haya capacitación de todo el personal nuevo, pues para que la implementación sea mejor, sea más rápida, entendamos todos lo que se refiere a este cambio, porque implica trabajadores, implica sindicatos, empresas. Entonces, ¿cuáles son como esos retos? Es una reforma histórica. Tenemos que cambiar la forma de pensar de nuestras relaciones con los trabajadores y con los sindicatos. En primer lugar, me parece que el reto es regresar a ver al hombre por el hombre, es decir, al trabajo de la persona, a dignificar el trabajo de la persona y también su desarrollo en una empresa. Paralelamente, obviamente también privilegiar la representación sindical, es decir, debemos de acabar con este mito de no te metas con el sindicato, no sirve para nada. Al contrario, a mí me parece que un sindicato sólido, que atienda los intereses de los trabajadores, puede ser muy importante incluso para una empresa. Te voy a dar un ejemplo. En empresas alemanas de productoras de automóviles, los representantes sindicales se sientan como tú y yo ahorita a la mesa con 10 o 15 directivos para ver dónde van a estar las inversiones, cuál va a ser el reparto de utilidades, cuál es la expectativa de ventas de automóviles, y están ahí sentados 2 o 3 representantes sindicales hablando con toda transparencia y dando la información clara que hay de la compañía. Entonces, ese tránsito me parece que es muy importante en nuestro país, es decir, dar mayor transparencia, explicarle al empleado por qué nos está yendo bien y también por qué nos está yendo mal y por qué necesitamos redoblar esfuerzos muchas veces, y más ahora en este periodo de austeridad que estamos teniendo, en este año que está siendo complejo, cómo redoblar esfuerzos para ser más eficientes, más productivos, y cómo lograr tener una representación sindical real y verdadera con la cual podamos dialogar. Porque además no se trata de ahorcar a las empresas, ¿no? Por supuesto. ¿A qué líder sindical le conviene que cierre la empresa? Sí, no. Se acaban el centro de trabajo, se acaban las fuentes de empleo. Al gobierno tampoco le conviene porque se acaba con los pagos al IMSS, al Infonavit y el pago de impuestos sobre la renta. El empresario se queda sin el desarrollo de un producto o de un servicio que pueda prestar. Entonces, a nadie le conviene una huelga. Esta huelga de la universidad fue muy lamentable, duró 3 meses, y yo quiero felicitar finalmente a todos los negociadores, porque eso habla de un buen entendimiento y de empezar de nuevo un proyecto. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que cambiar ese chip y entender que las relaciones laborales, a partir del 1 de mayo de 2019 hacia adelante, van a ser de mucho más transparencia, mucho más cordialidad y hablar con la verdad.
Que además eso ayuda mucho a que el trabajador también se sienta tomado en cuenta. Claro. Y que se sienta muy cercano, ¿no? De la y parte del equipo. Cuando te pones la camiseta, ¿no? El saco o la camiseta y te la pones bien, trabajas mucho mejor. Y curiosamente al empresario, y esto es bien interesante, entre mejor trata al empleado, entre más le pague, entre mejor reconozca su desempeño, pues obviamente el trabajador va a estar más contento. Vamos a acabar con la rotación que tanto cuesta en las empresas y vamos a generar una pasión realmente por trabajar en una compañía, ¿no? Y eso me parece que es un gran reto de todos los directivos de capital humano. Yo creo que con toda esta reforma se está posicionando nuevamente a todas las personas que se dedican a recursos humanos y capital humano. Que hay temor de parte de las empresas, es decir, ya una vez que se aprobó la reforma, o qué es lo que está haciendo falta, más información, explicarles el ABC como... Me parece que lo que estamos haciendo, dialogando, explicando, motivando y apostándole, eso es muy importante, a que esto va a ser un éxito. Por supuesto tiene que haber una asignación presupuestal adecuada, tiene que haber capacitación de todos los nuevos miembros de este nuevo sistema judicial, adiestramiento, buenas instalaciones y también participación de los abogados, tanto de trabajadores como de empresas y de sindicatos, y también de los empleados y de los empresarios, en que esto va a ser una solución exitosa para tener un mejor país con una mejor justicia laboral y mayor transparencia sindical. Esa es la gran apuesta. Y en esa gran apuesta hay un tema que todavía está pendiente, y creo que además muchos otros, pero uno que tiene que ver con la subcontratación. Mira, este outsourcing famoso que se ha hablado de que si hay un outsourcing bueno, un outsourcing malo, finalmente la subcontratación es válida si tienes un objetivo de un trabajo especializado en alguna actividad en específico de una empresa, por ejemplo, pues todo el servicio de limpieza, seguridad, incluso computación, los servicios legales, claro que se pueden dar en outsourcing o en subcontratación a otra empresa. Lo que ha estado mal es que esas empresas de subcontratación muchas veces registran a los trabajadores en el Seguro Social con un salario menor. Muchas veces no los dan de alta incluso, utilizando compañías cooperativas, por ejemplo. Muchas veces no pagan impuestos y muchas veces son empresas de papel, que el momento en que el trabajador realmente demanda, por ejemplo, su estabilidad en el empleo o una liquidación, pues ya no existen esas compañías. Entonces, sí me parece que tenemos que regular de mejor manera para evitar esos abusos de parte de las compañías de subcontratación, sin que sea malo. A mí me parece que la subcontratación, una empresa se debe dedicar a su actividad principal y fundamental, como dicen los sajones, al core business o a la actividad fundamental. Y todo lo demás es perfectamente válido que lo subcontraten para que prestadores de servicios especializados puedan prestar los servicios en esa empresa. Ese es el gran reto. Todos los diputados y todos los senadores, en las recientes discusiones de la reforma laboral, hablaron de la necesidad de regular de mejor manera la subcontratación. Esa es la gran apuesta también. Como aquí en Agenda de Empleo lo vamos a tener también en la lista. Yo feliz de venir y platicar nuevamente de la subcontratación con mucho gusto. Que es un tema que va a dar para más, porque más está en la agenda de los diputados. Claro, es algo que se va a discutir ya sea en un periodo extraordinario o iniciando la próxima sesión de la Cámara de Diputados y Senadores, en ambos, que es en septiembre. Entonces tenemos mucha materia de la que vamos a hablar. Y bueno, pues aquí haciendo un pequeño resumen, ahora los trabajadores van a poder elegir su sindicato, van a poder tener transparencia para conocer sus propios contratos. Y también las empresas van a poder tener una relación mucho más cercana, mucho más transparente con sindicatos y con trabajadores. Y pues estaremos hablando de estos temas más adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes y a Empleos TV, que es todo un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias y nos despedimos, los esperamos aquí en Agenda del Empleo, hablando de todos estos temas de interés para todo el sector. Gracias.